Dios te bendiga mucho y quiero hablarte sobre estrategias, ¿sí? Estrategia, el significado de la palabra estrategia es el arte de obrar para alcanzar diferentes objetivos, ¿sí? O sea, que si nosotros hablamos de estrategia, nos va a enseñar a obrar para poder alcanzar nuestros objetivos. No nos olvidemos que a veces nosotros no alcanzamos diferentes objetivos o se nos escapan por uno u otro motivo. Y bueno, hay un dicho vulgar, común, mundano, que dice que al mejor cazador se le escapa la liebre. A veces se nos pasan cosas y eso no hace ni a la santidad, ni a la perfección, ni a un montón de cosas que estamos acostumbrados a mirar, más bien en los demás y no en nosotros mismos. A veces, ayer hablábamos con un grupo de personas sobre justicia y yo les decía, pero no siempre nosotros pedimos justicia para nosotros mismos, sino que a veces nosotros queremos que se haga justicia con los demás, pero con nosotros queremos, si es posible, evitarla, ¿sí? A veces nosotros tomamos malas decisiones, todos nos equivocamos. Es necesario que nosotros entiendamos lo básico del diario vivir. Todos nosotros, los seres humanos, en ocasiones hemos tomado malas decisiones, ¿sí? Y pagamos las consecuencias, ¿o no? Todos en algún momento en la vida nos equivocamos y pecamos y erramos. ¿Quién no? ¿Sí? Hay una canción que dice tropecé de nuevo. ¿Cuántas veces nosotros hemos tropezado de nuevo? Y como dice la canción, que bueno, que es vieja, como para la edad de muchos como yo, ¿y quién no tropezó de vuelta? Con la misma piedra. Pero parece que hay como un asombro, y más aún entre nosotros, los líderes o los pastores, entre nosotros mismos los pastores. El pueblo te entiende, los amigos te entienden, la familia te entiende, Jesús te entiende, porque Él sabe, porque Él no te desecha, porque Él no desechó ni a Pedro, ni a Judas, ni a Mateo, Él no desechó a nadie. Es más, Él los tomó, los llamó, sabiendo que ellos iban a seguir siendo así. Siguió con Pedro, sabiendo que Pedro lo iba a negar, iba a maldecir, iba a jurar, iba a estar calentándose con fuegos extraños. Y nosotros estamos como diciendo, wow, el pastor fulano o la pastora o fulano de tal pecó y pecó de vuelta con lo mismo y cayó de vuelta en lo mismo. Hermanos, muchos, incluyéndome, hemos tropezado 1, 2, 3, 5 veces con la misma piedra. Mucho podemos decir hoy, como lo puedo decir yo, volví a equivocarme, como puedo decir yo, volví a tomar una mala decisión, como puedo decir yo, ¿sí me entiende? Entonces, si nosotros vamos a un registro bíblico para entender de estrategias, para entender de malas decisiones, para entender de equivocaciones, para entender de tropiezos, siendo un líder, nosotros inevitablemente que cuando hablamos de liderazgo tenemos que nombrar a Josué. Y si nosotros vamos al libro de Josué, capítulo 9, y nosotros vamos a entender que Josué, siendo al contexto de esta historia para poder introducirnos, Josué venía de muchas victorias. Josué venía de muchos trofeos para Israel, la toma de Jericó, Canaán, la toma de la ciudad de Ai. Pero Dios le había dicho que no haga alianzas. Allá por el libro de Éxodo capítulo 23 o Deuteronomio capítulo 20, Dios ya le había advertido, nunca hagas alianzas. No hagas alianza, consulta conmigo. Entonces, hay tiempos que son de teorías. Sí, hace unos días hablábamos con un pastor que yo amo mucho y él me ponía como ejemplo, decir, cuando uno va a sacar una libreta para conducir, está el teórico, pero también está el práctico, y los dos están por separado, los dos son diferentes, pero los dos son esenciales para que vos tengas tu objetivo. Tenés que tener estrategia para tener tu libreta, el teórico y el práctico. Ahora hay tiempos que son de teorías. Éxodo 23, Deuteronomio 20, era teoría. Dios le advirtió que no hiciera alianzas. Dios nos advirtió a nosotros hoy, a lo que estamos escuchando y a mí, que no hagamos alianzas sin consultar a Dios. Cualquier tipo de alianza, laborales, de estudio, familiares, en la iglesia, con una pareja, etc. Ahora, eso es teoría, pero llega un momento que viene la ejecución de la teoría, o sea, viene el tiempo de práctica, y yo me pregunto, pero en la práctica, ¿nosotros tenemos en cuenta la teoría? O sea, ¿de cuánto estamos advertidos? Hoy yo me puedo venir acá y sentarme en mi oficina y compartirles a ustedes sobre estrategia y traer a mi memoria cuántas cosas Dios me advirtió y en cuántas de esas cosas yo caí, habiendo estado advertido.
Entonces, segunda de Corintios, capítulo 2, versículo 11, Dios nos advierte que debemos de conocer las maquinaciones del diablo, las maquinaciones del enemigo, porque el enemigo también tiene estrategia y es astuto y es malo desde hace miles de años. Nosotros tenemos escasa edad. Ahora, la estrategia del enemigo astuto, nosotros necesitamos estrategias divinas. ¿Cuál es la estrategia divina? ¿Dónde la encontramos? ¿Cómo hacemos? En la palabra de Dios. ¿Para qué? Para conquistar a Canaán. ¿Qué es Canaán? Vivir una vida plena en Cristo. Si se entiende, es necesario que nosotros podamos escudriñar la palabra, rumiar la palabra, analizar la palabra, orar y que el Espíritu nos guíe para poder nosotros discernir lo que Dios nos está diciendo. Necesitamos estrategia, que es el arte de obrar para alcanzar nuestros objetivos. ¿Cuál es mi objetivo? Vivir una vida plena en Cristo. Que eso es conquistar la tierra de Canaán. Ahora, esta estrategia divina demanda disciplina, acciones planeadas, acciones coordinadas y mucha oración. Entonces, en la teoría de la estrategia divina, bueno, nosotros podemos leer guiados por el Espíritu Santo la palabra de Dios, pero necesitamos disciplina, necesitamos acciones planeadas de antemano y coordinadas y mucha oración. Sin embargo, parecería que Satanás generalmente hace mejores estrategias que nosotros. Mire, vamos a la escena bíblica para que podamos entender, ¿sí? Yo quiero aprovechar para saludar, seguramente va a estar escuchando mi hermano Juan Launas y está en Radio Power, que está en la 106.3 y cada tanto él pone alguna de nuestras prédicas o comparte algo y es un hermano que se desespera por servir al Señor, que ama al prójimo, bueno, ama a su familia, a sus hijos, y quiero aprovechar para saludarlo, pero no quiero irme del tema, quiero que nosotros podamos estar en el libro de Josué capítulo 9 para entrar en el contexto bíblico, ¿sí? Entonces Josué capítulo 9 dice, cuando oyeron estas cosas, todos los reyes que estaban a este lado del Jordán, así en la montaña como en los llanos y en toda la costa del mar grande delante del Líbano, los heteos, amorreos, cananeos, fereceos, heveos y jebuseos, se concentraron para pelear contra Josué e Israel. O sea, empiezan los enemigos, empiezan las estrategias de un enemigo astuto. Mas los moradores de Gabaón, cuando oyeron lo que Josué había hecho a Jericó y Ai, usaron de astucia, pues fueron y se fingieron embajadores y tomaron. Fíjese de que lo que recién nosotros como un contexto, ¿sí? O como una previa a esto, nosotros analizábamos y decíamos, el enemigo siempre tiene estrategias. Siempre, y usa, dice la palabra de Dios en el versículo 4, usa de astucia. Entonces, hay enemigos en contra de nosotros, en contra de la obra de Dios, en contra de la iglesia, en contra de nuestro andar, en contra de nuestro ministerio, pero no van a venir con un choque frontal, van a venir con astucia, van a venir sutil. Entonces, fíjese lo que dice el versículo 4, usaron de astucia, pues fueron y se fingieron embajadores, o sea, mintieron, tomaron sacos viejos sobre sus asnos, cueros viejos de vino, rotos, remendados, zapatos viejos, recocidos en sus pies, con vestidos viejos sobre sí, y todo el pan que traían para el camino era seco y mohoso. Y vinieron a Josué al campamento, o sea, se prepararon para enfrentarse a Josué y al pueblo de Israel. Y vinieron a Josué al campamento en Gilgal y le dijeron a él y a los de Israel, nosotros venimos de tierra muy lejana, haced pues ahora alianza con nosotros. Tenga en cuenta que Dios le había advertido a Josué unos libros antes de que no hiciera alianza con nadie. Y estos vinieron con astucia a decirle, hagan alianza con nosotros. La respuesta es simple, él tendría que haber ido a la teoría, a lo que conocía y ponerlo en práctica. Pero es normal, como le dije al comienzo, volver a tropezar con la misma piedra. Es normal equivocarse, es normal fallar. Hermano, es normal pecar. Y los de Israel, versículo 7, respondieron a los heveos, quizás habitáis en medio de nosotros, ¿cómo pues podremos hacer alianza con vosotros? Y ellos respondieron a Josué, nosotros somos tus siervos. Fíjese con la sutileza que ellos están entrando, como en el tiempo de Adán y Eva, soliviantando, susurrándole al oído. Y Josué les dijo, ¿quiénes sois vosotros y de dónde venís?
Y ellos respondieron: tus siervos han venido de tierra muy lejana por causa del nombre de Jehová tu Dios, porque hemos oído su fama y todo lo que hizo en Egipto, y todo lo que hizo a los 2 reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, y Sehón, rey de Hesbón, y a Og, rey de Basán, que estaba en Astarot. Por lo cual nuestros ancianos y todos los moradores de nuestra tierra nos dijeron: tomad en vuestras manos provisión para el camino e id al encuentro de ellos y decidles: nosotros somos vuestros siervos, haced ahora alianza con nosotros. Nuestro pan lo tomamos caliente de nuestras casas para el camino. Fíjese que entran con lástima. El día que salimos para venir a vosotros, y helo aquí ahora ya se secó y mohoso. Estos cueros de vino también los llenamos nuevos, helos aquí ya rotos. También estos nuestros vestidos y nuestros zapatos están ya viejos a causa de lo muy largo del camino. Y fíjese esto, qué tremendo, hermano, este versículo, capítulo 9, versículo 14. Y los hombres de Israel tomaron las provisiones de ellos y no consultaron a Jehová. Y Josué hizo paz con ellos. Josué hizo lo que Dios le dijo que no hiciera, alianza, y celebró con ellos alianza, concediéndoles la vida, y también lo juraron los príncipes de la congregación. Cuando uno hace alianza, ya luego es difícil de romperla. Es más, las alianzas no se rompen, las alianzas siguen. Dios acomoda la situación. Ahora, ¿quiénes son? Esta es la pregunta que nosotros podríamos hacerlo. ¿Quiénes son estos personajes? Entonces decir, vinieron los gabaonitas con astucia, con mentira y produciendo lástima en los siervos del Señor. Y digo, ¿qué tiene que ver conmigo Canaán? Sí tiene que ver. Canaán significa vivir una vida plena en Cristo. ¿Qué tiene que ver conmigo los gabaonitas? ¿Sabe qué son los gabaonitas? Para nosotros hoy son los pecados disfrazados que llegan a nosotros. Su llegada al campamento, su llegada a nosotros que somos campamento, su llegada a nuestra casa que es un campamento, su llegada a la iglesia que es un campamento, es su condición exterior. Por eso que ellos le decían tanto: mirá nuestro pan, mirá nuestra ropa, mirá nuestros zapatos, mirá nuestros odres. Su condición exterior, porque ellos entran por los ojos. Esos pecados disfrazados que llegan a nosotros con un cuento, soliviantar, como llegaron a Adán y Eva, a soliviantar, dice, con un acuerdo, y el acuerdo, ¿sabe cuál es? Nosotros no molestamos. Es como la mentirita piadosa: vamos a estar en paz, yo no te voy a molestar. Oiga, no es un ataque frontal, es estrategia, es sutil, es ingenioso. Así son las estrategias del enemigo, y él nos dice: no seas fanático, conformate con esto, no seas tan estructurado. Las victorias que había traído Josué de antemano lo engrandecen a uno, y uno comienza a cancherear y a orar de memoria. Eran tantas las victorias que había en los lomos de Josué, guiando al pueblo de Israel, que él canchereó, él no consultó, o sea, él no oró para tomar una decisión. Y cancherear y las victorias que nos engrandecen nos llevan a bajar la guardia. Y ya nos movemos por emociones, y ya no consultamos a Dios, como dice el 9:14. Hermano, hermana, amigo, dejar de orar indica orgullo. Aquel que deja de orar, por más pecador que sea, nunca deje de orar. Por más triste que esté, por más que haya fallado, por más que tropezaste de vuelta, por más que esté siendo tentado continuamente, no deje de orar, porque eso es orgullo y eso es fatal. Ahora, ¿cómo combatir la estrategia de un enemigo astuto? Y hay 3 palabras que yo quiero que vos te las grabes, o que las anotes, o que las vuelvas a escuchar. Nunca, siempre y tenga. Entonces, ¿cómo combato la estrategia de un enemigo astuto? Nunca confíes en tu propio juicio. Porque viene una persona a decirte: puedo entrar a tu casa, puedo ser tu amigo, quiero salir contigo, quiero empezar un romance, quiero servir contigo. Nunca confíes en tu propio juicio. Orá y acordate de las advertencias de Dios. Porque nuestra justicia para Dios es como un trapo de inmundicia. Siempre, que es la otra palabra, siempre refiere todo al tribunal de Dios. Confía en Dios, no en tu propio juicio. Aunque tengas lástima, te quiero decir que la lástima no proviene de Dios. Entonces siempre refiere todo al tribunal de Dios.
Y la otra palabra es tenga. Tenga el coraje de esperar en Dios, porque uno dice, pero esta persona necesita ayuda ya. Entonces las palabras son nunca, siempre y tenga. Tenga el coraje de esperar en Dios pacientemente, ¿sí me entiende? Entonces nosotros esperamos en el Señor, porque por más que venga alguien que nos dé lástima, por más que venga alguien con toda esa sutileza, por más que venga alguien, usted acuérdese de lo que Dios le ha advertido. Yo necesito recuperar territorio perdido. ¿Cómo recupero entonces territorio perdido? Necesitamos más que oración para recuperar el territorio perdido. ¿Sabe qué necesitamos? Fe en el comandante, obediencia en el comandante y una estrategia. Su palabra puesta en práctica. No es solamente su palabra, es su palabra puesta en práctica. No es solamente tu fe, es tu fe puesta por obra. No es solamente tu obediencia, la obediencia a medias, como tuvo Josué, es desobediencia. Entonces necesitamos que Dios pelee por nosotros. Ahora, mi pregunta es, ¿Josué se equivocó? Sí. Josué ¿no tuvo en cuenta las advertencias de Dios? Sí. ¿Josué volvía a tropezar con una misma piedra? Sí. ¿Josué volvía a estar frustrado? Sí. Ahora, ¿Dios te desecha? No, Dios no es un hombre, Dios no es ni siquiera un pastor, hermano, para andar desechando a las personas porque se equivoquen, para andar desechando a las personas porque pequen, para andar desechando a las personas porque estamos contándole. Dios perdona y olvida, pero los humanos perdonamos y después decimos, no, ya está, es la segunda vez, no va más, ya está, es la tercera vez. No importa si es la segunda, la tercera, la cuarta, la décima, la milésima vez. Dios va a tener misericordia de quien Él quiera tener misericordia, y nosotros tenemos que amar y estar con las personas, sean más pecadores o menos pecadores que nosotros, porque Dios a su tiempo los va a exaltar y nosotros vamos a estar avergonzados de decir, pensar que yo lo deseché. Josué capítulo 10 versículo 12, mire lo que dice, un poco más adelante. Entonces el capítulo 9 completo usted lo lee y dice, wow, cuánto fue frustrado, cuánto se equivocó, cuánto tropezó, ¿sí? Cuánto que volvió a errar, cuánto que volvió a tropezar con la misma piedra, ¿sí se entiende? Cuánto que se le escapó al mejor cazador, se le escapó la liebre, cuánto que volvía a equivocarse. Pero en el capítulo 10, versículo 12, presta atención lo que dice Dios en su palabra. Entonces Josué habló a Jehová el día en que Jehová entregó al amorreo delante de los hijos de Israel y dijo en presencia de los israelitas. Fíjese que acá cambia la versión. Antes el 9:14 termina diciendo que él no consultó a Dios. Y acá comienza diciendo que Josué consultó a Dios. Él aprendió, hermano, y no importa a través de cuántas malas experiencias o de malas decisiones vos hayas aprendido, lo que importa es que aprenda. No importa si repetiste 1, 2, 3 veces, lo importante es que apruebes, que seas un varón y una varona aprobada. No importa las veces, volvé a levantarte, volvé a intentarlo, aunque cada vez los amigos sean menos, aunque los hermanos de la iglesia, aunque los pastores te dejen a un lado, Dios no te deja a un lado. David lo aprendió, por eso pudo decir, aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo eso Jehová me recogerá. Nosotros debemos de aprender que Dios siempre va a estar con nosotros, que Dios siempre va a estar para levantarnos, que Dios necesita que nosotros, como dice en el libro de Esdras capítulo 10 versículo 4, levántate porque esa es tu obligación y nosotros estaremos contigo. Pero ¿sabe cuál es la diferencia entre algunos y otros? Que al igual que yo siento que al que mucho se le perdona, mucho ama. Por eso que puedo estar sirviendo en las cárceles, por eso que puedo ir a barrios donde hoy los veo sirviendo y mañana los veo drogados. En la cárcel los veo en el ministerio y pasado los veo con un cuchillo. Pero puedo entender que al igual que yo demoré tantos años, hice tantas cosas malas, ¿por qué yo no voy a soportar a mis hermanos? Porque a mí se me perdonó mucho, entonces yo mucho amo. Donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia de Dios. ¿Por qué está lleno de gracia, hermano? Porque en mi vida ha abundado el pecado, porque el apóstol Pablo, que tanto hablamos, que tanto leemos, que tanto predicamos, él tuvo el tupé de decir, Jesús vino y murió por los pecadores, de lo cual yo soy el primero. Y a él lo harían a un lado hoy. ¿Sí me entiende? Pablo podía decir entonces, el pecado que mora en mí. Pero hoy vos preguntás a nosotros los pastores, nadie es pecador, nadie peca, nadie cae, nadie tropieza, nadie se equivoca, todos tomamos decisiones buenas. Y es mentira, Josué había aprendido, por eso dice,
consultó a Jehová y entonces le dijo al sol, detente en Gabaón. Fíjese que le habló al sol y después le habló a la luna. Luna, tú, detente en el valle de Ajalón. Y el sol se detuvo y la luna se separó. La luna se paró hasta que la gente se hubo vengado de sus enemigos. No está escrito en el libro de Jacer, y el sol se paró en medio del cielo y no se apresuró a ponerse casi un día entero. Y hoy la ciencia mismo tiene que, le guste o no, crea o no, la ciencia ha comprobado, está comprobado científicamente que hay un retraso horario, que hay un retraso en el giro de la Tierra. ¿Por qué? Porque un día un siervo, después de que muchos se había equivocado, entendió la ecuación. No importa los errores antiguos. Josué, después de haber caído, después de haberse equivocado, después de haber tomado malas decisiones, después de haber puesto en riesgo la iglesia, el pueblo de Israel, Jesús pudo hablarle al sol y decirle: sol, detente. Quien hacía días se equivocó, quien fue desobediente, el mismo que tomó malas decisiones, ahora estaba de vuelta empoderado. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios de misericordia, porque Dios nos cubre con su gracia, porque no es nuestra perfección, es su perfección, no es nuestra santidad, es la santidad de Dios. Ahora estaba de vuelta empoderado. Pero, ¿qué es lo que pasó acá? ¿Sabe qué es lo que pasó? Josué puso en la ecuación a Dios. En el capítulo 9 se olvidó de poner en la ecuación a Dios, pero aprendió, hermano, tener paciencia para esperar los procesos de tus hermanos. ¿Cuánto tardaste vos en estar como estás hoy y cuánto te falta? Yo tardé 20 años, hermano, y me falta un montón de años más. Pero Dios me ama. Pero Dios te ama, pero Dios no está contando las veces que caíste, que te equivocaste, que le erraste, que fallaste. Dios no está contando eso. Dios está contando tu levantada. Dios te está mirando y te está diciendo: varón, varona esforzada y valiente. Así como le dijo a Gedeón, y Gedeón estaba ganando alguna batalla. No, Gedeón estaba escondiendo el grano porque venían los madianitas, y en reiteradas veces en la misma época del año, un año, otro año, otro año, otro año, venían siendo atacados de la misma manera por las estrategias de un enemigo astuto. Pero llega un momento en que Dios pasa y ve el corazón, no ve tu actitud, vio el corazón y le dijo a Gedeón: varón esforzado y valiente, con tus fuerzas vas a librar a mi pueblo. Pero lo importante en todo esto es que vos aprendas a poner en la ecuación a Dios. Yo te pregunto a vos que estás escuchando, y aún a los hermanos que están escuchando a través de esta emisora radial, a través de la 106.3, ¿estás esperando que Dios haga algo en tu vida? ¿Estás esperando que Dios haga algo en tu casa, en tu familia, en tu entorno, en tu economía, en tu iglesia? Te pregunto, ¿estás atado a derrotas pasadas, a malas decisiones, a frustraciones, a equivocaciones, a pecados, a fallas? Quiero darte un consejo de parte de Dios. Mete a Dios en la ecuación. Sigue las instrucciones de cada advertencia que Dios te haya hecho en su palabra. Y lo imposible, quiero asegurártelo esto, lo imposible, Dios lo va a hacer posible. Dios te bendiga mucho. Te saluda el pastor Gustavo Amorín.